trato de recuperar a un personaje que vivió la etapa crítica cuando la Inquisición se instaura aquí en Ciudad Real y este personaje, Juan de la Sierra, que era mercader de paños, el trapero como aparece en la portada, era alguien de cierto peso porque se movió en un mundillo muy complicado en el que la Inquisición lo tenía muy enfilado y de hecho hay dos cosas destacadas de Juan. Por un lado, que para mantener su estatus de privilegio la Inquisición le llegará a encargar que vaya en la búsqueda de su madre, que ya había sido condenada in absentia, y por otro lado, que llegó a alcanzar ciertas cotas de relevancia económica, teniendo incluso algún contrato de la venta de paños con el rey de Portugal, Juan. ¿Qué ocurre con este tipo de cuestiones? Pues que la Inquisición seguía con el personaje muy detrás de él y llegó a tener muchos problemas y muchos inconvenientes, pero también el mismo Juan tuvo una crisis de identidad, porque de haber sido reconciliado en tiempos de la llegada de la Inquisición aquí en Ciudad Real, pasará a tornarse judío otra vez cuando ya desgraciadamente se entere de la muerte de su madre en las hogueras de Toledo en 1492. Eso es un poco el dibujo que hago del personaje. Avanzo hasta la etapa final de su vida, pero para eso invito a los lectores a que lean las pesquisas del trapero. Estamos hablando de 1483, cuando la Inquisición, pero lo retrotraigo unos años antes, cuando los judío-conversos en los años 70 se ven obligados a huir de aquí de Ciudad Real, habiendo diferentes ramas a nivel migratorio. Unos se van para Córdoba, entre los cuales se encuentra su familia, otros irán a la vecindad de Almagro y ese tipo de cuestiones. Pero la parte central de la novela trata de dibujar lo que es el ámbito cronológico entre la llegada de la Inquisición aquí a Ciudad Real, 1483, que solo duró hasta el 85, y la expulsión de los judíos en 1492. Eso es el corpus central de la novela. Luego se extiende hasta principios del siglo XVI, porque el personaje Juan de la Sierra es el principal, pero no el único. Tratará de una serie de actividades a lo largo de esos años y llegará a convertirse en un importante hombre de negocios en el mundo de la pañería e incluso participará en la elaboración de las ordenanzas de paños que los propios monarcas llevaron a cabo en diferentes épocas del comienzo del siglo XVI. La huida del heresiarca fue el comienzo, la reivindicación de lo que era el pasado judío de aquí de Ciudad Real. Estamos en un entorno privilegiado, con el arco de Mudéjar a mi espalda, y que se rescató del cruce de la calle San Antonio y la calle de la Estrella, y en este entorno pues es parte de ese marco que la judería perdió a partir de 1391, que fue cuando se dio el asalto sobre la misma y provocó su desaparición. Luego ya habrá un periodo de acoso y derribo, como se suele decir, una ola de antisemitismo sobre los judíos, provocando muchas conversiones. Otras conversiones no serán del todo creíbles, hasta que llega aquí el Tribunal de la Inquisición. Previamente se había instaurado en Sevilla y en otras poblaciones, y provocará que esos conversos que no eran fieles a la doctrina cristiana empiezan a extinguirse, hasta que en 1492 el edicto de expulsión, o los dos edictos, mejor dicho, tanto el que afecta a Castilla como el que afecta a Aragón,
serían los que propiciarían la expulsión definitiva. Y estamos hablando de que es una comunidad que aquí había, el heresiarca, por ejemplo, era arrendador de alcabalas, fue regidor, el trapero era mercader de paños que en su época más álgida llegó a adquirir un volumen de negocio equiparable al 20% de la producción pañera que tenía Cuenca en aquella época, que era una bestialidad. Está documentado por Luis Rafael Villegas, por Luis Delgado Merchán y ese tipo de autores, con lo cual son datos fiables. Y eso es lo que más o menos trato de refrendar a lo largo de estas páginas. Luego hay otras tramas que ya inicié en la huida y que continúan a lo largo de estos capítulos, que espero que disfruten los lectores de ellos. El primer libro, la verdad es que he tenido comentarios bastante favorables. Hay gente incluso de fuera de España, en Francia, también en México, incluso en Estados Unidos. Ha habido gente que... Hay gente que de los propios orígenes sefardíes han valorado la apuesta que he hecho yo por rescatar una comunidad que desgraciadamente aquí no hay ningún dato que esté a la vista indicado ni en el callejero ni en ningún edificio, salvo los restos que están un poco descontextualizados, como el que tenemos a mi espalda, que son los que se han logrado rescatar de aquel pasado judío, que trate de iniciar su recuperación con la huida del heresiarca. La idea de que la huida y las pesquisas formasen parte de una trilogía, con lo cual queda la tercera parte. La tercera parte, lógicamente, trato de cerrar un círculo que comencé con la primera y que con eso dibujaré a modo de friso corrido lo que sería una panorámica más o menos genérica de lo que fueron los judíos y judeoconversos aquí en Ciudad Real. No me voy a centrar en detalle en todos los personajes, porque necesitaría 4 o 5 mil páginas, como los casos de los procesos que vertió Jaime Beinar de todos los judaizantes aquí en Ciudad Real, pero realmente sí daría un poco una visión general de lo que había representado aquí la comunidad judeo-conversa en esta ciudad.